Compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Aaron Torres Marín. Este es el reto 5 de la unidad 3 de aspectos psicosociales y culturales del mexicano. La clase media en México, la influencia en el sector empresarial en nuestro país. Clase media. ¿Quién la representa? En el contexto actual, en México se lleva una problemática por la definición consensuada del término de clase media, considerando el tamaño, la diversificación de su economía y la modernización de los patrones del consumo a ello asociado. Es un debate interesante por diversas razones, sin embargo, desde el punto de vista de la medición, plantea un gran reto. La condición de la clase media no solo involucra un carácter socioeconómico, sino también un carácter sociocultural. Los espacios continuos sociales, en términos categóricos, establecen fronteras cada vez más arbitrarias. No hay una definición consensuada de la clase media para fines estadísticos. Lo que hay es una serie de prácticas aproximativas concentradas exclusivamente en el ingreso. Pero, para medir estos niveles, el INEGI utilizó patrones de gastos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Los hogares de clase media tienen un ingreso promedio mensual de 22,300 pesos. Los de clase alta tienen un ingreso promedio de 77,900 pesos, mientras que la clase baja está sobre los 11,300 pesos, como se puede observar en nuestras gráficas. Como vemos, estos son promedios, por lo que una familia puede ingresar más o menos estas cifras. En el caso de la clase media, en las zonas urbanas, el INEGI encontró que el máximo de ingreso mensual de una clase media es de 48,330 pesos mensuales y como mínimo son 10,000 pesos. Ahora, ahora, el 55,9 de esta clase media es asalariado formal y el 43,2 representa los cargos de director, mandos o jefes. Ahora, el 55,9 de esta clase media es asalariado formal. El promedio de edad de este sector de la población es de 35,9 años y el 47,3. Generalmente están casados, de acuerdo a las gráficas. Con respecto a la educación es un tema muy importante, porque el 51,2% de los adultos de esta clase cuentan con un año de educación superior, por lo menos. Para poder vislumbrar mejor la clase media, en México existen diferentes aportes con este fin. Cordero y Tello plantean, en su libro La desigualdad en México, que la clase media es básicamente progresista e impulsa el desarrollo nacional y político, pero reconociendo los cambios y desafíos que un proceso de media y larga duración aportarían. Por otro lado, Emanuel Rodríguez en su libro El efecto de la clase media, crítica y crisis de la paz, nos ofrece una perspectiva de análisis diferente, pues se enfoca en las cuestiones operativas y cuantitativas, en el consumo, la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social, tratando de tener una visión más heterogénea sobre la clase media. Para comprender la dinámica empresarial y su impacto en la economía mexicana, de acuerdo con Núñez, 2008, el concepto de desarrollo económico, en el sentido del mejoramiento continuo de la estructura productiva de la economía, incluido el capital humano, es claro que el producto puede crecer sin que necesariamente se desarrolle la estructura productiva. Por otra parte, el desarrollo económico sí implica un crecimiento constante. En el sector empresarial tiene un efecto directo en el ambiente político y social. En estas lecciones pudimos notar que con la pandemia del COVID-19 quedaron evidenciadas las grandes desigualdades de los problemas de inclusión y de derechos laborales, las garantías constitucionales y las obligaciones empresariales hacia el trabajador y el Estado. En el sector empresarial, las obligaciones empresariales ambientales son todo aquello que tiene que ver con la protección del medio ambiente, el uso correcto del agua, el suelo, el aire, el desarrollo rural y el manejo de sus residuos.
Todo esto lo podemos encontrar detallado en las diferentes leyes que el Estado ha generado para protección, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y las normas mexicanas. Por otro lado, las obligaciones empresariales sociales tienen que ver más con un contenido ético, la toma de decisiones y el actuar de las personas y los miembros de las organizaciones, con el objetivo de impactar de manera positiva y fomentar valores y principios que se encuentren alineados a la misión organizacional, que promueva un actuar íntegro y que incrementen la confianza y el bienestar, sobre todo en los trabajadores. Dentro de las actividades empresariales debemos de tomar muy en cuenta el tamaño de la empresa. Las microempresas tienen un papel fundamental en el desarrollo económico y social. En este sector es donde vamos a ver la mayor participación femenil, y es más o menos el 95% de las empresas mexicanas. Las pequeñas y medianas empresas representan el 2% de las empresas. Sin embargo, en estas recae el 15% del empleo formal del país. Como conclusiones, para poder comprender la movilidad social en esta estratificación económica laboral, debemos comprender que el Estado debería garantizar el empleo para fomentar el bienestar integral de todas las personas sin importar su condición social, y que no depende del individuo como tal. Sin embargo, debemos enfatizar en todos los factores individuales que facilitarán a la persona a tener un mejor trabajo o empleo remunerado, como lo deja ver la gráfica representativa. El valor empresarial. El valor empresarial tiene que ver con la representación de la realidad y las características, el crecimiento económico y el valor de trabajo. Por lo tanto, el sistema de creencias inspirado en principios éticos muestran valores y normas sociales que rigen el comportamiento de los individuos, los colectivos y los grupos sociales. Sin embargo, Max Neff Sin embargo, Max Neff, en 2006, citado por Roldán y García en Módulo en Línea 2022, dice que el sector empresarial se evidencia la normalización de algunas actividades de trabajo fomentadas por la cultura, la atribución del rol de género y la dificultad de distinguir la influencia de las creencias. Esto da como resultado un problema en trabajo en casa, la crianza exclusiva que sigue siendo para la mujer, la desigualdad salarial, las etnias, la vulnerabilidad por edad, la apariencia, la educación y las jornadas dobles. Cabe destacar, para cerrar esta presentación, los conceptos de organización centrada en el capital, en la cual cada persona maximiza su capital, y la organización centrada en la vida. En estas organizaciones se procura el bienestar de los trabajadores sobre el bienestar del capital. Por lo tanto, hablar de empresas o empresarios es hablar de aceptar y asumir las responsabilidades personales, económicas, políticas y de salud. Las organizaciones son un reflejo de los valores de la cultura implantada por la región geográfica y la cultura nacional en la que está inmersa. En este contexto, la dinámica de movilidad social, como lo hemos visto, fluctúa entre factores internos y externos, individuales y de terceros. Algo que no debemos pasar por alto es el contexto global, la dinámica económica, ya que las empresas y requerimientos generales en el contexto nacional estarán supeditados a los impactos macroeconómicos globales. Será prioridad del profesional del comportamiento humano tener las herramientas de análisis para entender cómo afectan los factores macroeconómicos a los microeconómicos y viceversa, para generar los contextos psicoemocionales y comprender cómo se afecta esta movilidad social. Con esto cerramos la... Muy bien, con esto cerraríamos nuestra presentación. Les agradezco su tiempo, espero les haya gustado. Hasta luego.